buenos días. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo del método simplex para resolver problemas de programación lineal. Aquí el objetivo es el mismo que el método gráfico, es encontrar los valores de x y de y sustituir en la función objetivo para un determinado problema. Aquí en este caso no es un problema todavía de aplicación como tal, es un modelo que ya está hecho, pero bueno, las aplicaciones vendrán después. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo matemático? Es este que tenemos aquí. Maximizar z igual a 10x más 200y, que es nuestra función objetivo. Puede ser x1 y x2, yo en este caso manejo x y y. Y en este caso sujeta a qué restricciones, estas que tenemos, 4x más 2y menor o igual que 16, 8x más 8y menor o igual que 16, 2y menor o igual que 10, y nuestras variables o restricciones de no negatividad, que nos indican que nuestros resultados van a ser positivos. ¿Cómo es el método de solución? ¿Cómo va a ser? Primero, vamos a igualar nuestra función objetivo a 0, es decir, esto es 10x y este 200 ya los vamos a pasar al otro lado de la igualdad con signo negativo. Ese es nuestro primer paso. Y luego el que sigue, convertir las inecuaciones o desigualdades a igualdades. ¿Cómo las convertimos? Agregando a cada una de las restricciones una variable de holgura. ¿Qué son las variables de holgura? Son variables que nos ayudan a resolver este método precisamente. Entonces, para la restricción 1, vamos a agregar la variable de holgura H1. Para la 2, nuestra variable de holgura H2. Para la 3, nuestra variable de holgura H3. Pueden utilizar H, pueden utilizar S, pueden utilizar R, pueden utilizar A, lo que ustedes quieran, pero a mí en este caso me gusta utilizar la variable H. ¿Holgura? Pues le ponemos un H. Y ya ponemos el signo de igualdad. Agregando las variables de holgura podemos poner ahí el signo de igualdad. ¿Y qué hacemos a continuación? Pues ya teniendo estas restricciones con sus respectivas variables de holgura, empezamos a hacer nuestra tabla inicial simplex, que es esta que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer en esta tabla inicial simplex? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan para resolver eso, para saber los valores de x y de y, los valores que nos están interesando precisamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues bien sencillo. Vamos a llenar esta tabla de la siguiente manera. Vamos a identificar primero tipos de variables que tenemos. En esta columna van a ir nuestras variables básicas, se llaman variables básicas, las variables que están en una base, precisamente. Entonces, esas variables básicas, ¿quién van a ser? Las variables de holgura, junto con la z que es nuestra variable de la función objetivo. Y luego siguen las demás variables. Tenemos x, y, que son variables no básicas. ¿Por qué no básicas? Porque esas pueden encontrar valores nuevos, por eso se les llama variables no básicas. Entonces, esas dos van en las siguientes columnas. Y luego vienen nuevamente las variables de holgura o una matriz identidad. Ahorita les explico eso. A continuación viene una columna solución y una columna de operaciones. Entonces, esa es la manera de llenar nuestra tabla inicial simples. Las primeras dos columnas, ¿cómo van a ir llenas para este problema? Pues vamos a llenar con los coeficientes de las restricciones y con los coeficientes de z, que ya habíamos hecho previamente ahí el cambio de signo porque lo igualamos a 0. Entonces, para x y para y, pues obviamente sus coeficientes, ¿quién son? 4 y 2 para la primera restricción. Para la segunda restricción, 8 y 8. Para la tercera restricción, 0 y 2. ¿Por qué 0? Porque en esta restricción no tenemos x, perdón, entonces va a ser 0 y 2. Y luego viene llenar precisamente las columnas donde están las variables de holgura. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera, simplemente nos damos cuenta. Para la restricción 1 tenemos h1 con el valor de 1, un coeficiente de 1, pues obviamente ponemos 1. Todos los demás, las dos que siguen son 0. Y luego, para la segunda fila, ¿quién es el que tiene valor de 1? El coeficiente de h2. Entonces, el coeficiente de h1 lo ponemos como 0, y el coeficiente de h2 como 1, y el coeficiente de h3 pues como 0. Y para la tercera fila lo mismo. Si ustedes se fijan, la variable de holgura que agregamos es h3, entonces ¿quién va a ser el coeficiente? Pues 1, todos los demás son 0. Esa es una manera de llenarlo. La otra es simplemente llenar una matriz de identidad. Si tenemos 3 restricciones, una matriz de identidad tan sencilla como llenar la columna principal de unos y las esquinas de ceros. Así se hace, así se llena esta tabla inicial simples. Y luego aquí y aquí, pues obviamente van a ir los valores
de z, en este caso de x y de y, que ya habíamos convertido a 0, que en este caso va a ser menos 100 para la columna esta de x y menos 200 para la columna de y. Y luego una columna de solución, que en este caso va a ser 16, 16 y 10, las soluciones para z es 0. Y luego las operaciones. ¿En qué consisten estas operaciones? ¿En qué consisten? Recuerden que ya les había comentado, para resolver este método simple, lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro primer 1. Vamos a hacer un 1 en esta tabla, un 1. Ese número se le llama número pivote. Para eso tenemos que encontrar una columna pivote. ¿Cómo la encontramos esa columna pivote? Pues tan sencillo como irnos a nuestra tabla y vemos cuál es el número más negativo de la fila de la Z. ¿Cuál es el número más negativo? ¿Cuál es el más pequeño? ¿O cuál en barras de valor absoluto es el más grande? Entonces observamos estos dos números y ¿cuál de los dos es? Pues el menos 200, precisamente. Menos 200 es más pequeño que menos 100. Si lo ponemos en valor absoluto, 200 es más grande que 100, entonces va a ser el menos 200. Quiere decir que en esa columna está el número que vamos a hacer un 1. Entonces, ¿cuál es ese número? Si se fijan ustedes, tenemos 2, tenemos 8 y tenemos 2. ¿Cuál número será el 1? Vamos a hacer 1. Ah, pues, ¿qué criterio vamos a tomar? Pues nos vamos. Ya encontramos la columna pivote, ya tenemos la solución. Entonces, los valores de la solución siempre se dividen entre cada uno de los valores de nuestra columna pivote que ya encontramos. Entonces va a ser 16 entre 2, que nos va a dar ¿cuánto? 8. 16 entre 8, 16 entre 8, que nos va a dar 2. Y 10 entre 2, que nos va a dar 5. ¿Qué quiere decir esto? Que el número que vamos a hacer 1 va a ser el 8. ¿Por qué el 8? Porque al mirar los resultados, 8, 2 y 5, el más pequeño es el 2. Entonces, ese es el criterio que se sigue para encontrar qué número vamos a hacer un 1. Primero, ver la columna pivote, el número más pequeño, el número más negativo, y ya de hacer el procedimiento que les dije anteriormente. Entonces, el número de la solución dividida entre cada uno de los números de la columna pivote, el resultado que nos dé más chiquito. Entonces, ¿cuál es ese resultado? Pues el 2. Entonces, ¿cuál es el número que vamos a hacer un 1? El 8, nuestro número pivote. Hacia arriba y hacia abajo de ese número pivote, de ese número 1, tenemos que hacer ceros, utilizando aquí el método de Gauss-Jordan, que ustedes ya lo saben hacer. Entonces, esa es la manera de empezar a hacer nuestro problema. No terminamos este problema, no llegamos a la solución hasta que en nuestra fila de Z no haya números negativos. Es decir, que ahí haya puros números positivos. Entonces, esa es la manera de empezar a solucionar nuestro método simplex para los valores de x y de y en este caso.